¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de puranoticia.cl. Aquí estamos una vez más, les saluda Rodolfo Bayer y vamos a conversar hoy sobre inteligencia artificial. Un tema que está muy puesto, diría yo, en la esfera de las comunicaciones, en la esfera pública, desde la perspectiva de qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cuáles son los miedos que representa, cuáles son los problemas que está generando el uso de la misma. Y estamos con una especialista, alguien que se dedica a esta materia, a estudiar la inteligencia artificial. Está con nosotros Leslie Pérez, quien es académica de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Ingeniería Informática, y además es la directora del diplomado en inteligencia artificial. Leslie, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Rodolfo. Contenta de estar hablando de estos temas. Este es un gran tema. Es un gran tema, un tema de futuro, un tema de investigación, un tema de tecnología, fundamentalmente. Pero partamos definiendo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Dónde está situada? Sí, la inteligencia artificial se puede definir como área de estudio, ¿no? Pero además es digamos, como un área de interés, ¿no? Donde habemos personas que estamos intentando desarrollar algoritmos, ¿no es cierto?, técnicas que nos permitan resolver problemas para los cuales, ¿no es cierto?, normalmente se necesitan habilidades que uno normalmente asocia a la inteligencia, ¿sí? Ya sea razonamiento, resolución de problemas, visión, ¿no es cierto?, el poder comprender que hay un objeto y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, las tratamos de emular para poder resolver estos problemas. Entonces es un campo que es muy amplio, ¿no? Va desde visión computacional, el poder entender lo que se escucha, ¿no es cierto?, el poder razonar sobre algún problema, el poder generar, por ejemplo, el lenguaje, como ahora estamos, ¿no es cierto?, viendo con ChatGPT y sus rivales, ¿no es cierto?, modelos. Por lo tanto, es un campo súper variado, ¿sí?, en términos de los algoritmos que se producen. ¿Desde cuándo que se trabajaba sobre la inteligencia artificial? ¿Desde cuándo se llega a esta... Bueno, está en desarrollo. Sí, claro, está en desarrollo. Todavía no tenemos una inteligencia artificial general, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, la inteligencia que se parece a la de nosotros, que puede, ¿no es cierto?, atacar diferentes situaciones utilizando la misma inteligencia, ¿no es cierto?, en global, un modelo, digamos, nuestro cerebro, ¿no? Todavía no tenemos eso, pero es un campo en desarrollo y se desarrolla, ¿no es cierto?, de hace varias décadas, ¿no es cierto?, con las primeras ideas acerca de las redes neuronales, pero si uno va más hacia atrás, ¿no es cierto?, hay ideas sobre, ¿no es cierto?, inteligencias que no fueran humanas, ¿no es cierto?, que fueran máquinas desde mucho antes, ¿no es cierto?, en los propios inicios de la computación, ¿no es cierto?, con Charles Babbage y el motor ese que tenía, que diseñó como primer computador. Y antes incluso en la antigua Grecia, cuando la gente se preguntaba, ¿no es cierto?, si es que podía existir, ¿no es cierto?, una máquina que fuera inteligente, ¿sí? Entonces, yo creo que ha sido parte del imaginario de la humanidad, yo creo, desde que pudimos razonar acerca de nuestra propia inteligencia. Es que ese es el punto, porque el ser humano, a diferencia de los animales, por ejemplo, uno dice, la inteligencia está en el ser humano. ¿Qué diferencia? La inteligencia. Entonces, el temor es que haya otra inteligencia o se desarrolle otra inteligencia paralela. Bueno, yo creo que nos produce esa sensación como de desconfort, ¿no es cierto?, el hecho de pensar que exista otra inteligencia que no sea, ¿no es cierto?, la de nosotros. Por ejemplo, la de las máquinas, pero claro, lo mismo, ¿no es cierto?, cuando la gente habla de posibles seres, ¿no es cierto?, viviendo en otros planetas, que pudieran ser inteligentes también, inteligentes como nosotros definimos la inteligencia, que hay, ¿no es cierto?, una definición amplia de inteligencia para nosotros. Entonces, claro, nos produce un poquito de incertidumbre. Yo creo que filosóficamente hablando, ¿no es cierto?, nos produce también un poco un cambio de nuestra propia valoración como especie, ¿no? Exacto. Ahí habría que hablarlo con un filósofo. Pero ese es el punto. Sí. Lo que tú has dicho es clave. Es clave. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Dónde puede llegar? Y el principal temor tiene que ver, yo escuchaba, bueno, a ver, uno ha hablado de la robotización de los trabajos, por ejemplo, que el ser humano finalmente va a haber trabajos que ya no va a poder realizar. ¿Qué va a hacer el ser humano? En este tema de la inteligencia artificial, ¿cuáles son, hasta dónde puede avanzar? ¿Cuáles son los márgenes que tiene para
para crecer. Bueno, ahora estamos nosotros en un periodo donde se aceleró el crecimiento, no el crecimiento, pero quizás los avances, ¿no es cierto?, han llegado bastante rápido y dimos como un salto. Entonces, cuando miremos un poco hacia atrás, yo creo que vamos a ver este momento como un momento en que, ¿no es cierto?, empezaron a acelerarse los cambios, también basados por en que existe un mayor poder computacional, ¿sí? Entonces, esto va de la mano con el desarrollo del hardware, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es claramente, ¿no es cierto?, algunas empresas grandes, ¿no es cierto?, que desarrollan investigación han dicho que están buscando inteligencia artificial general. Eso significa una inteligencia que puede acercarse a diferentes problemáticas, ¿no es cierto?, con un mismo modelo, ¿sí?, o con una misma entidad, si se puede llamar así, ¿no? Como lo hace nuestro cerebro, ¿sí? Si pudiéramos hacer el paralelo, nuestro cerebro es un gran modelo, ¿no es cierto?, y con ese cerebro podemos bailar salsa y, ¿no es cierto?, resolver un problema en matemáticas sin problema, ¿no es cierto? Entonces, se intenta buscar ese tipo de modelos en el futuro, ¿sí? Hay unas declaraciones, ¿no es cierto?, de la gente de OpenAI, por ejemplo, que es una de las empresas más grandes desarrollando ahora ChatGPT, ¿no es cierto?, súper conocido, que ellos esperan que este tipo de inteligencia se desarrolle en unos 10 años, ¿sí? Obviamente que eso está abierto a discusión y es, digamos, una afirmación bien fuerte, digamos, hay que tener hartos argumentos para defenderla también. Y la pregunta, bueno, ¿para qué serviría finalmente? Para todo. Claro, tiene una respuesta demasiado amplia. Sí, bueno, lo interesante de ahora de lo que hemos visto este último tiempo, ¿no es cierto?, son la aparición de estos modelos generativos de diferentes tipos de forma de comunicación, diría yo, porque uno de los que más, ¿no es cierto?, fue noticia fue ChatGPT, porque puede generar texto, ¿no es cierto?, o no texto, pero un discurso, ya podríamos decir, ¿no es cierto?, bastante coherente. Ahora en la última versión de ChatGPT, los demos que muestran, ¿no es cierto?, está por ver cuando efectivamente llegue esto a la población, porque todavía está más o menos en camino, ¿no? Puede generar un discurso en audio, ¿no es cierto?, además en texto, con un tiempo de respuesta muy rápido. Entonces, para nosotros se nos hace muy natural la interacción con el modelo. Y eso implica que probablemente la forma en que vamos a comenzar a interactuar con las máquinas, probablemente en los próximos 5 o 6 años va a empezar a cambiar drásticamente, porque ahora la forma que nosotros tenemos de interactuar con los computadores es mouse, teclado, ¿no es cierto? Y eso es muy antinatural para nosotros. Nosotros nos comunicamos conversando como lo estamos haciendo ahora. Entonces, cuando estos modelos alcancen la capacidad básica para poder comprender nuestro discurso, pero también el ambiente, ¿no es cierto?, revisar imágenes, el último modelo que OpenAI mostró, ¿no es cierto?, es multimodal, ¿no es cierto?, nativamente, ¿no es cierto?, el modelo en sí es multimodal, por lo tanto puede analizar videos, imágenes, sonidos, por lo tanto eso va a cambiar, incluso sin que haya nuevas aplicaciones, va a cambiar muy profundamente cómo interactuamos con la tecnología, porque ahora la tecnología puede hablar nuestro idioma, ¿sí? Y puede entendernos muy bien. Entonces, probablemente el mouse será una cosa del pasado, ¿no es cierto? Y como ahora la gente más joven, ¿no es cierto?, no se imagina el mundo sin un celular, alguien podrá decir, ¿y usaban eso para manejar el computador? Me imagino yo que va a ser así. Ahora, ¿qué tipos de aplicaciones? Claro, hay de todo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con generación, ¿no es cierto?, ambientes virtuales, ¿no es cierto?, diseño de cosas, puede apoyar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Una de las aplicaciones que se ven vista más prontamente en base a los avances que han habido últimamente son los asistentes, ¿no es cierto?, todas las aplicaciones que tienen que ver con conversación, ¿no es cierto? Incluso los acompañantes, ¿no? Los acompañantes, que yo hoy día, ¿no es cierto?, tuve un día difícil, entonces voy y tengo mi inteligencia artificial y le cuento, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial me hace sentir un poco mejor, ¿sí? Porque ahora pueden también emular, o tener cierto tipo de empatía, ¿no? Como uno puede tratar de emular, ¿no es cierto?, lo que hacemos nosotros los humanos, y empatizar. ¿Sí? Estamos conversando con Leslie Pérez, ella es académica de la Universidad Católica de Valparaíso, ella es la directora del Diplomado de Inteligencia Artificial además. ¿Y qué se enseña en un diplomado de inteligencia artificial? ¿Qué ramos se imparten? Sí, bueno, es difícil hacer un diplomado de inteligencia artificial
con el poco tiempo que uno tiene para un diplomado, ¿no es ¿Y cierto? hay muchos alumnos? Sí, hay harto interés, sobre todo ahora estos últimos años, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos tenido harto interés de gente de diferentes disciplinas, no solo de la tecnología, Ya. hemos tenido psicólogos, abogados, Perfecto. que se interesan, ¿no es cierto?, por la tecnología. Y que no necesariamente tienen grandes conocimientos en el área tecnológica. Nuestro diplomado está diseñado para entregar una visión un poco transversal, entonces no alcanzamos a profundizar mucho, ¿no es cierto? Porque además no tiene sentido profundizar en diferentes cosas, porque normalmente las personas llegan al diplomado tratando de ver qué pueden hacer, ¿no? Esa es en general el público que tenemos nosotros. Quieren aplicar algo, ¿no es cierto?, donde están trabajando, algunos tienen sus propias empresas, otros trabajan en instituciones y están buscando cómo aplicar tecnología. Entonces lo que hacemos es que les enseñamos diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, enfocado a diferentes aplicaciones. Entonces tenemos un módulo de Machine Learning, de aprendizaje automático, donde se ven todos estos modelos, ¿no es cierto?, generativos, aprender, ¿no es cierto?, a reconocer imágenes, etcétera. Tenemos otro modelo donde hablamos más de la parte de inteligencia artificial que se encarga de resolución de problemas, ¿no es cierto?, que es un módulo de optimización donde vemos qué técnicas se utilizan, ¿no es cierto?, para resolver problemas. Y otro módulo que tiene que ver con una variedad de diferentes aplicaciones, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, chatbots, en educación, ¿no es cierto?, inteligencia artificial. Eso es una de las cosas que está, ¿no es cierto?, listada como las cosas que vienen pronto, los tutores. La inteligencia artificial puede ayudar mucho en la educación, entonces lo que tiene que ver con educación y otras cosas, ¿no es cierto?, de visión y un poquito de robótica, pero poquito, porque robótica es todo un área en sí. Claro, hay un caso desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial. Fue un caso en un colegio de Santiago, un conocido caso donde algunos alumnos hicieron a través de inteligencia artificial dibujos de las compañeras o fotos de las compañeras, ¿no? Ese uso en general, bueno, va a depender también de la ética, el grado de madurez, de muchas cosas, pero el acceso a esa es algo ya muy cercano. Claro, sí. A esa herramienta. Los modelos están muy accesibles, sí. Muy accesibles. Muy accesibles. De hecho, el último modelo que publicó OpenAI fue puesto a disposición de todas las personas de manera gratis, digamos. La única diferencia es cuánto procesamiento pueden, o sea, cuánto output, ¿no es cierto?, salida puede generar un usuario. Entonces, claro, está muy accesible. Generar imágenes es relativamente fácil para alguien que se maneja, ¿no es cierto?, con tecnología. De hecho, hay APIs, ¿no es cierto?, en sitios web que uno puede generar imágenes, entonces no es tan difícil hacerlo. Eso es una de las cosas más complicadas de este tipo de tecnologías, ¿sí?, que son disruptivas y que nos permiten hacer cosas que antes, ¿no es cierto?, no se podían hacer, y nos ponen, ¿no es cierto?, diferentes desafíos como sociedad, ¿sí? Uno de esos, ¿no es cierto?, es saber cómo relacionarnos bien con esta tecnología y saber qué es correcto hacer con esta tecnología o no, ¿no es cierto? Eso, en realidad, lo que pasó en el colegio, que está súper mal, ¿no? Es algo que puede suceder, porque son niños, los niños se equivocan, eso, ¿no es cierto? Claro. No tiene por qué ser con inteligencia artificial, pueden hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso depende de la supervisión de los padres, básicamente. No se puede dejar nunca a un niño, sobre todo a los que son más pequeños, ¿no es cierto?, utilizando tecnología y sin algún tipo de supervisión. Sin supervisión. ¿Sí? Claro. En general es complicado. Yo entiendo a los papás de repente que están sobrepasados porque los hijos saben más de tecnología que ellos normalmente. Entonces, por un lado está eso, pero segundo, uno de los desafíos más grandes yo creo que tenemos nosotros es cómo, ¿no es cierto?, vamos a relacionarnos en términos de la educación que tenemos sobre estos modelos para entender, ¿no es cierto? Los modelos pueden equivocarse, ¿sí? Los modelos tienen diferentes sesgos dentro de su propio entrenamiento, ¿no es cierto? Pueden generar cosas que no son adecuadas. Entonces, cada vez estos modelos van a parecer que tienen todo muy claro, ¿no es cierto? Cada vez estos modelos van a tener una efectividad más grande y nosotros podemos relajarnos y decir, bueno, si el modelo lo dijo, entonces lo hacemos. Entonces, dejar, por ejemplo, modelos sin supervisar y sin tener, digamos, algún tipo de vigilancia adecuada, tomando decisiones, es súper peligroso, en mi opinión, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, por un lado de cómo permitimos a modelos estar tomando decisiones,
que a mí me parece bien, pero siempre tiene que haber un componente humano. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo nosotros también tenemos un pensamiento crítico sobre lo que vemos, ¿no es cierto?, en Internet, que puede haber sido generado, ¿no es cierto? Uno tiene que entender, ¿no es cierto?, que no todo tiene que ser cierto, ¿no?, que todo podría, ¿no es cierto?, tener otro interés por detrás, etcétera. ¿Sí? Entonces es algo que va a tener que cambiar en el tiempo. Lo más importante yo creo que es la educación, ¿sí? O sea, eso es clave, exactamente. ¿Y dónde están los, bueno, legislación sobre eso en Chile no hay? No, en casi ningún lugar del mundo. Sí, digamos. sí. Recién estábamos hablando con otro invitado sobre el acceso a la pantalla, a la información, a la web, a los smartphones, cómo se controla eso. Esto está completamente ligado a esto también, Claro. que es lo mismo, o sea, tú vas a llegas a través de Internet, llegas a través de ello. Claro, el tema es cómo ayuda a la calidad de vida también, y desde el punto de vista de cómo esto finalmente es tecnología que se pone a disposición de las personas para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Claro, o sea, la tecnología siempre es una herramienta, ¿sí? Las herramientas no son buenas ni malas, ¿no es cierto? Las herramientas no tienen intenciones. Son los humanos que ponen, ¿no es cierto?, lo bueno y lo malo y las intenciones buenas y malas, ¿sí? Claro. Entonces eso es lo primero. Esta herramienta que estamos desarrollando como humanidad, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, es una herramienta tan poderosa, ¿no es cierto?, en el sentido de que nos puede apoyar en muchas labores, ¿sí? Y puede ser muy buena. Por ejemplo, los modelos que ahora se están entrenando para poder apoyar el diagnóstico médico, por ejemplo, detectar un cáncer rápidamente, ¿no es cierto?, cuando normalmente habría que esperar. Los mismos, por ejemplo, autos que se manejan solos, que todavía, ¿no es cierto?, de repente tienen errores, nos va a permitir eliminar en el futuro, yo creo, la variable humana. Los humanos nos equivocamos, nos subimos al auto borracho, ¿no es cierto?, nos pasamos un disco pare a veces porque vamos pensando en otra cosa. La máquina no, porque no puede emborracharse, ¿no es cierto?, no puede pasarse el disco pare porque si lo ve va a tener que parar, etcétera. Entonces, la tecnología tiene, ¿no es cierto?, un poder transformador, ¿sí? Y lo importante es que nosotros la podamos usar bien, ¿sí? Y hay preocupación en el mundo acerca de cómo se utiliza la tecnología y en manos de quién, ¿no es cierto?, quedan las herramientas que son poderosas, ¿sí? Y no porque lo diga yo, lo dicen, ¿no es cierto?, hace un tiempo, ¿no es cierto?, varias personas en IA, ¿no es cierto?, científicos, personas que trabajan en la industria, sacaron una carta diciendo que era importante, ¿no es cierto?, regular el desarrollo. No sé, obviamente que hay gente que está en desacuerdo, que cree que el desarrollo debería ser libre, ¿no es cierto?, pero hay otras personas que creen que el desarrollo debería estar controlado. La misma OpenAI, que era una compañía, ¿no es cierto?, que buscaba, ¿no es cierto?, desarrollar estos modelos libremente, ¿no es cierto?, cambió su modelo un poco de negocio para hacer, ¿no es cierto?, además, ¿no es cierto?, para ganar un poco de dinero, pero también, ¿no es cierto?, en base a que se veía que esto podría ser en el futuro peligroso, ¿no? Entonces, hay iniciativas, obviamente que el desarrollo a veces supera la velocidad del desarrollo de las mismas regulaciones, ¿sí? Exactamente. Pero hay ya proyectos que están intentando regular, ¿no es cierto? Por lo pronto, lo básico, ¿no es cierto?, es qué pasa con los datos. La inteligencia artificial, sobre todo los modelos que se entrenan sobre datos, ¿no es cierto?, tienen varios, ¿no es cierto?, digamos, lugares grises en términos de qué es lo que sucede con los datos, ¿no es cierto? Si un modelo, ¿no es cierto?, se utiliza con parte de mis datos, la pregunta, un ejemplo súper claro son los modelos estos que generan imágenes, ¿no es cierto? Si es que uno de estos modelos, como DALL-E, ¿no es cierto?, como Midjourney, se entrena con datos, con fotografías o pinturas o dibujos, ¿no es cierto?, de artistas, la pregunta es, ¿lo que sale de estos modelos, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de propiedad ese artista sobre ese tipo de cosa que no es algo solamente de él, ¿no es cierto? Está hecho por un modelo, pero claro, el modelo de alguna manera se benefició, ¿no es cierto?, se alimentó de lo que ha hecho este artista. Y así con varias otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la privacidad de los datos? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si un modelo pudiera de alguna manera decir algo que afectara mi propia privacidad? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas están todavía por decidirse. Por decidirse, efectivamente. Bueno, un gran tema, Leslie, te agradezco mucho, tú eres una gran conocedora, has sido muy pedagógica en podernos contar efectivamente lo que ocurre con la inteligencia artificial y hacia dónde va.
efectivamente. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos pasó volando el tiempo. Académica de la Universidad Católica de Valparaíso, directora del Diplomado de Inteligencia Artificial. ¿Se está dándole o va a partir o se está dando? No, va a partir en agosto. En agosto. Así que invito a todas las personas que están interesadas a mirarnos en nuestro sitio web. ¿Qué sitio web es? ia.inf.ucb.cl. Ya. Sí, pongan un diplomado de inteligencia artificial UCB, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y lo van a encontrar. Ahí Sí, eso es más rápido. Sí, y también aprovecho de invitar a todas las personas que tienen curiosidad y que a veces están, que quisieran saber un poquito más acerca de este tipo de cosas, que no tengan miedo, que no crean que es algo súper difícil. La tecnología es accesible, sobre todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Están explicadas en internet en diferentes niveles, entonces no tengamos miedo, acerquémonos a la tecnología, es mejor saber que no saber, ¿no es cierto? Entonces, y además es un tema muy interesante, así que... No, y es un tema de futuro. O de presente. De presente más que futuro. Yo creo que más que futuro. Sí. Gracias, que eres muy amable. Rodolfo. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, amigos, a través de puranoticias.cl, nuestro canal de noticias regionales, que ustedes nos pueden seguir a través de esta plataforma y también a través de los canales de cable donde nos encontramos. Gracias y hasta otra noticia, otra entrevista. Chao.